Bueno, les traigo sí saludos de la iglesia en Junín. Los hermanos todos mándenle saludos, así que reciban sus saludos y damos gracias que el Señor nos ha traído con bien a este lugar. El viaje ha sido hermoso, a pesar de que en un principio pensábamos que iba a haber nieve, pero no, el Señor nos cuidó. Hermanos, vayamos inmediatamente a la tercera carta de Juan, tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Junín, que es leer toda la carta. Es corta, no la vamos a abordar toda, es una carta preciosa, muy práctica, pero sí vamos a leer los 15 versículos que componen esta carta, que para algunos comentaristas más que carta era una tarjeta postal, porque las pocas palabras que se usaron podía caber en un pequeño trozo de papiro, así que interesante. Vamos a leer y luego vamos a orar pidiéndole al Señor nos guíe en esta mañana. Dice, versículo 1 de tercera de Juan: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Nuestro Dios, te pedimos tu guía. No podríamos comprender tu palabra, explicar tu palabra, exponer tu palabra, si no fuera por la obra de tu Espíritu Santo, y necesitamos precisamente eso, Señor, que tu palabra sea glorificada en esta mañana, aplicada por medio de tu Espíritu a los creyentes, para santificarlos, como cantábamos. Queremos ser santos, porque tu palabra dice que seamos santos como tú eres santo. Padre, pero también aplica tu palabra a aquellos corazones que no te conocen. Es el anhelo, siempre el anhelo de la iglesia, que aquellos que no han conocido a Cristo hoy también lo vean, por medio de tu palabra y por medio de la cena del Señor que luego vamos a celebrar. Padre, tu nombre sea glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en Junín, le comentaba esta mañana a un hermano, en Junín estábamos haciendo un recorrido en las 3 cartas de Juan. Hemos terminado la primera y la segunda. Hemos comenzado tercera de Juan. Si usted tiene tiempo en su casa, tiene 20 minutos libres en su casa, lea las 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan le va a tomar ese tiempo más o menos. La primera está dirigida a un grupo de iglesias. Es una forma de predicación, es muy interesante, porque si usted empieza a leer primera de Juan, se va a dar cuenta de que no hay saludos y de que al final tampoco hay saludos de despedida. Es una predicación, es un sermón.
a un grupo de iglesias que necesitaban ser afirmadas en la verdad. Eso es primera de Juan. Afirmadas en la verdad frente al error que se había producido a través de unas personas que habían generado una división en la iglesia. Interesante, porque Juan les dice, estas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y habían generado una división en función de una enseñanza errada acerca de Jesucristo, de que Jesucristo no había venido en carne, y de hecho, de nuevo, en segunda de Juan va a pasar lo mismo, y es muy posible que tercera de Juan también está metida esta idea errada acerca de Jesucristo. Entonces Juan les escribe para afirmarlos en las evidencias de una fe genuina. Si usted quiere saber si una persona es un cristiano verdadero, que tiene fe genuina, bueno, revise primera de Juan, ahí le da evidencias de una fe genuina. Si usted quiere predicarle el evangelio a alguien, regálele el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan tiene ese propósito, que crean en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Pero primera de Juan ayuda a eso, a saber si un creyente es creyente. Segunda de Juan, que la terminamos hace 2 semanas con los hermanos de manera similar, Juan le escribe también a una iglesia local y a sus miembros para exhortarlos a seguir andando en amor y en verdad, en esas dos cosas que no se desprenden, porque específicamente les advierte que hay muchos engañadores. De nuevo, usa esta idea de que hay muchos engañadores que andan dando vuelta por la región, están llevando ideas erradas acerca de Jesucristo, personas a las que tienen que evitar, y no solo evitar, sino que no deben darle asilo directamente. Le dice en segunda de Juan, no les den la bienvenida. Es muy interesante porque en el contexto de Oriente, darle la bienvenida a una persona era básicamente decirle que estoy aprobando lo que estás enseñando. Es decirle, vení, te doy asilo, te doy comida, porque estoy de acuerdo con lo que vos estás enseñando. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí en segunda de Juan. Interesante, porque en tercera de Juan entramos a un plano más personal. Juan le escribe a Gayo y trata ya no tantos temas de profunda teología, sino algo más práctico, algo más acerca de lo que es la iglesia local. Lo mismo que segunda de Juan, hay que mostrar amor y hospitalidad, que lo tratan las dos cartas, pero en segunda de Juan mostró el lado negativo de no darle la bienvenida a estas personas que estaban enseñando falsas doctrinas, pero acá está el lado positivo. Aquellos que se alinean a la verdad, aquellos que son de la verdad, aquellos que son cristianos bíblicos, sí hay que amarlos, cuidarlos y ayudarlos en forma hospitalaria. Esto es interesante porque si leímos recién es en contraste con este personaje que aparece en esta tercera carta, que es Diótrefes. Es precioso porque Juan hace claramente la distinción y dice, yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes es todo lo contrario, la actitud de un personaje que actuaba en contra de la verdad y en contra del amor cristiano e incluso en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Tremendo. Pero la carta no está enfocada en Diótrefes, sino en animar a Gayo a seguir en la verdad, a mostrar ese amor que de hecho ya lo estaba viviendo, ahí dice, junto a los hermanos, y dando también el ejemplo, obviamente, de Demetrio. La idea de nuestro pasaje, lo que vamos a seguir hoy, es que como creyentes, los creyentes en general, debemos tener como preocupación y gozo el ver que los hermanos se afirman en la verdad bíblica y viven de acuerdo a ella. Repito la idea. Los creyentes en general debemos tener como preocupación y gozo el ver que los hermanos se afirman en la verdad bíblica y viven de acuerdo a ella. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hablamos de los creyentes, hablamos de las personas que Dios en su misericordia les ha mostrado su condición de pecado,
les ha mostrado su incapacidad de ganarse el favor de Dios. Y entonces son personas que evidentemente estaban muertas espiritualmente, no tenían deseo de acercarse a Dios, no podían. Personas destinadas al infierno. Personas que a pesar de todo eso, Dios tuvo misericordia. Así que si usted no es creyente, tenga presente que esta carta puntualmente no era para usted. Pero el mensaje del Evangelio sí es para usted y después lo vamos a graficar en la cena del Señor. Pero la carta puntualmente es para un creyente. Y la preocupación que Juan tenía acerca de este hermano que estaba andando en la verdad. Dice Efesios, acompáñenme. Puntualmente, si hay alguien aquí que no conoce el Evangelio, Efesios capítulo 2, esto es lo que el Señor hizo con los pecadores. Dios tuvo misericordia. Capítulo 2, versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si usted no es creyente, considere a lo largo de la prédica de hoy su condición delante de Dios y sepa que Cristo es el único medio, así como es el único medio y la única razón por la cual la iglesia se reúne, así es el único medio para llegar a Dios. Y entonces le invito a arrepentirse delante de Dios y confesar sus pecados e ir a la cruz para recibir perdón de sus pecados. En primer lugar, veamos el saludo, brevemente. El saludo que Juan le hace y el deseo de Juan a Gallo. Le dice el anciano a Gallo. Si bien anciano, bueno, anciano acá puede designar una persona de edad que peina canas. Bueno, yo no. Pero el anciano es un hombre mayor, pero también es un término que se usa para designar al presbúteros, al administrador, al supervisor de una iglesia. Y de hecho, los apóstoles eran eso, eran supervisores espirituales de las iglesias que iban naciendo. Y se calcula que esta carta se escribió ya al final de la vida de Juan. De hecho, Pedro y Pablo ya habían sido martirizados. Y entonces Juan le escribe siendo, sí, anciano de edad, pero también el anciano, porque era el último de los apóstoles que estaba quedando y entonces seguramente alguien tremendamente respetado por la iglesia en ese tiempo. Y Gallo, por su parte, que era un nombre común en el mundo greco-romano. De hecho, usted si revisa el Nuevo Testamento va a encontrar a varios Gallos. No voy a decir nada de paréntesis, pero incluso en Romanos, al final de Romanos se menciona un Gallo que algunos consideran que era ese Gallo porque dice Pablo que lo hospedó a él y a la iglesia, o sea que tenía también las mismas características de hospedador, pero no hay ninguna seguridad de que fuera ese Gallo, porque incluso vivía en Corinto y supuestamente vivía en Asia Menor, que era cruzando ahí el charco. Es posible, pero no. Si fuera algún otro. Lo que sí sabemos por esta carta es que Gallo es un hermano que sirve en la iglesia, muy probablemente ahí en la zona de Asia Menor donde ministraba Juan. Era un miembro destacado, era hospitalario, era un hombre que Juan conocía muy bien y evidentemente un hombre que otros hermanos daban buen testimonio acerca de su vida. Y Juan le dice: el amado a quien amo en la verdad. Esto es un saludo afectuoso, precioso, cálido, amado, sí, por los hermanos, como se ve más adelante, versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y en el 6 dice: los cuales han dado testimonio ante la iglesia, testimonio de tu amor. O sea, los hermanos hablan bien de Gallo. Pero también Juan le dice que es amado por él.
Cuando Juan escribe la segunda carta, a la iglesia le dice escogida por Dios. Pero acá dice el amado. Y es interesante porque el amado habla de el amado por Dios, en primer lugar. Gallo es amado por Dios y acá de manera personal y profunda le dice amado, amado por Dios. Esto nos dice que Juan tiene en mente el amor conforme a la revelación cristiana. Es el amor ágape, no es cualquier amor. Es el amor que no solo es genuino y que nace de un corazón regenerado, sino que es la clase de amor que Dios mismo aprueba. Dios es amor, nos dice Juan. Primera de Juan 4:8. Dios es la fuente del amor. Dios es amor. Es una característica, es parte de Él. Pero Dios también mostró su amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esa forma Dios amaba a Gallo. Y está pensando Juan en esto. Todos los que aman a Jesucristo aman a Dios por medio de su palabra. Y Dios los considera elegidos y amados. De hecho, Pablo en Colosenses 3:12 dice que los cristianos son escogidos por Dios, santos y amados. Y Juan amaba a este hermano, usando esta preposición que usa acá, a quien amo en la verdad. Interesante, porque no se desprende de la verdad. Este amor está relacionado y definido por la verdad. Es interesante, el amor de Dios consiste en y se muestra en y se define en Cristo, que es la verdad. Entonces, al enviar a su Hijo por aquellos a quienes vino a salvar, Dios está amando en la verdad. Parece un trabalengua, ¿no? Espero que me haya seguido. Pero es sobre este fundamento que los cristianos son enseñados a amar a los demás como Dios les ama a ellos. No podemos amar a los demás desprendidos de la verdad. Y ahora lo vamos a ver. Esta es la base de la relación de Juan con Gallo. No habría relación y no habría sentido de que Juan le diga a quien amo en la verdad, si ninguno de los dos conoce el Evangelio. Entonces la base es la verdad. Vengo a la actualidad, hoy hay una sensación de parte de los incrédulos de que nosotros tenemos que amarlos. No sé si se lo han dicho. No, pero los cristianos tienen que amar a todos. Lo que pasa, el problema ahí es que tienen una definición de amor o un sinónimo de verdad que está más cerca de tolerancia o aceptación de cualquier cosa, y eso no es amor, porque eso no es un amor basado en la verdad. Pero acá Juan le escribe a un hermano y habla de un amor exclusivo que los creyentes tienen por quienes están en Cristo y son fieles a la verdad. ¿Se da cuenta? Juan 13, 34 y 35, el Señor nos enseñó un nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Bueno, ahí está la verdad. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán, recuerda, lo debe conocer, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Interesante ese pasaje porque no le está diciendo en esto se van a salvar los incrédulos. No. En esto los van a conocer de que son cristianos. Usted no va a salvar a nadie por su amor. Pues si usted es amoroso, bien por usted, pero no lo va a salvar al incrédulo. ¿Se da cuenta? Usted tiene que hablarle la verdad. Y ahí está. En versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Juan. Y vemos acá este énfasis de nuevo. Se repite amado. Amado. Otras traducciones dicen querido amigo, querido hermano, pero creo que amado es más exacto. Y si bien, hay muchos que han estudiado las cartas del Nuevo Testamento y
la forma de escribir cartas en esa época, y dicen, bueno, esto es un saludo típico. Pero acá Juan está mostrando una preocupación pastoral por este hermano. No está diciéndole así nomás un saludo formal, no. Él tiene una preocupación por este hermano y, como vamos a ver, tiene un gozo por ver cómo están dando en la verdad. Precioso, porque como dijimos, los creyentes en general debemos tener esta preocupación y este gozo al ver que los hermanos se afirman en la verdad bíblica y viven de acuerdo a ella. Por eso, versículo 2, hay un deseo de Juan de que le vaya bien en todo, así como prospera tu alma. Acá el deseo de Juan no habla de prosperidad económica. ¿Sí? Algunos han agarrado, los que les gusta esto del Evangelio de la Prosperidad, han agarrado este versículo y le han hecho decir un montón de cosas. Pero no, Juan no está hablando de eso. Está hablando de un progreso general, incluso de la salud, pero un progreso que es evidente en lo espiritual. Es una preocupación del anciano Juan para con Gayo de que estuviera libre de confusión, libre de debilidad física, libre de cualquier cosa que lo limitara en el servicio al Señor. Por eso le dice, así como prospera tu alma. O sea, estás sirviendo al Señor, hay frutos evidentes en tu vida. Bueno, yo deseo que sigas así, que no tengas ninguna limitación para que sigas sirviendo al Señor. Porque esa era la preocupación genuina que tenía. Y acá podemos pensar, ¿no? Podemos hacer una pausa y pensar. Claro, aunque una persona pudiera estar enferma o en mala situación económica, esas son circunstancias. Pero usted puede tener progreso espiritual. Usted puede crecer más allá de las circunstancias. Usted puede crecer espiritualmente. Y también a la inversa. No siempre el estar bien económicamente o el estar bien de salud significa que estoy bien espiritualmente. Entonces, acá es genuino Juan y le dice, yo veo que hay frutos en tu vida y que tu alma y tu vida espiritual está bien y deseo que todo lo demás esté bien para que esto siga así y pueda seguir dando fruto. Juan no tenía dudas de que esto era lo mejor, desearle este bienestar físico que es comparable a este bienestar espiritual. Esto era desearle lo mejor. Y entonces vemos el elogio, versículo 3, el elogio que Juan le hace. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. La forma en que hay crecimiento, en que hay este progreso en el alma, la forma en que prospera el alma de Gayo, es lo que causa regocijo en Juan. De hecho, es la primera palabra. En la oración en el griego se marca este énfasis en la primera palabra, regocijo. Ekarein. En segunda de Juan se usa la misma palabra para decirle que no le den la bienvenida a los falsos maestros. Y el bienvenido es ekarein también, o kairó, que es del mismo verbo. Pero acá el regocijo de Juan es elogio, es aprobación, es afirmación, es apoyo al testimonio de Gayo. Y él tiene regocijo. Juan lo elogia. Interesante, ¿por qué lo elogia? Por su compromiso con la verdad. No lo elogia por su amor. No lo elogia por su hospitalidad. No lo elogia por su servicio a los hermanos, en primer lugar. Después sí lo va a hablar. Sino que en primer lugar lo elogia por su compromiso con la verdad. No le habla de su desempeño. No le habla de que qué bueno, Gallo, que estás en tal ministerio en la iglesia, o estás, qué bueno los hermanos, cómo sirven en tal o cual área. No. Hay un compromiso con la verdad y están andando en la verdad. Y eso me genera, este es el mayor regocijo que puedo tener. Lo elogia por su compromiso con la verdad. Claro, siempre ocurre, ¿no?, en los creyentes, que en la medida que uno se compromete con la verdad del Evangelio, después sí aparece este amor genuino, porque va unido. Por eso en versículos 5 y 6 vimos que hay gente que está dando testimonio de su amor, porque va unido con la verdad. Y si usted recorre el Nuevo Testamento va a encontrar un montón de tipos de elogios
hacia los hermanos. Pero este es el mayor elogio. Gallo no solo conocía la verdad de Dios, es decir, a Jesucristo y al Evangelio, sino que vivía conforme al Evangelio. Claro, ese es el mayor elogio que uno puede tener. Que le digan, qué bueno, estás andando en la verdad, que estás creciendo en el Señor, que estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu vida. Ese es el mayor elogio que un creyente puede recibir. Y Juan, el apóstol Juan, el anciano, el último de los apóstoles, se lo está diciendo a Gallo. Tremendo. Y estos hermanos que lo visitaron, posiblemente predicadores itinerantes que visitaron la iglesia de la cual Gallo formaba parte, dieron testimonio. Dieron testimonio, y esto también es interesante porque indirectamente estos hermanos que visitaron a Gallo, ¿qué es lo que vieron? Bueno, estos hermanos no se enfocaron tampoco en las actividades de la iglesia, en los ministerios o en la forma de organización de la iglesia, o si la iglesia tenía cortinas bonitas, o cómo estaban vestidos los hermanos. No se preocuparon por eso, sino que vieron que andaba en la verdad. La preocupación y el gozo era ver la medida en que Gallo se estaba afirmando en la verdad y vivía conforme a esa verdad. Esa es la preocupación y el verdadero gozo que uno puede tener por un hermano. No puedo tener gozo porque, qué lindo que vino vestido hoy el domingo. Se puso su ropa de domingo. No, el mayor gozo es que ande en la verdad, que viva en la verdad. Y la verdad de Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué más gozo que ese? Por eso dice que, y hay un contraste, este hermano servía. Esto es importante en el contexto, piénselo. Gallo vivía en un contexto en donde había un personaje, Diótrefes, lo leímos, que estaba generando problemas en la iglesia. Vivía en un contexto en donde posiblemente había falsos maestros, en una confusión y en una sociedad en donde el cristianismo era rechazado abiertamente. Usted no podía ser abiertamente cristiano, no podía decir en su trabajo, yo soy cristiano. No, nada de eso. Le cortaban la cabeza. Y este hombre, Gallo, en ese contexto, era notable que otros hermanos dieran testimonio de que estaba viviendo en la verdad. ¿Se da cuenta? Testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, es para elogiarlo. Y de hecho eso hace Juan. ¿Para qué lo elogia? ¿Para que se le infle el pecho? No, para afirmarlo y animarlo a este hermano de que siga en la verdad. De que siga en la verdad. Todo pastor, todo ministro del Evangelio debe tener este fin, ¿no? No solo enseñar la verdad, no solo ser fiel a la verdad, no solo incluso saber que los hermanos entienden la verdad, sino comprobar que las personas creen, aman y obedecen la verdad. Y ese es el mayor gozo de Juan acá. También lo opuesto, ¿no? Lo opuesto es tremendo, es causa de tristeza tener que ministrar, pastorear y ver que la persona es indiferente y que es rebelde a la palabra de Dios. Es tremendo, porque uno sabe que eso lo va a llevar a no andar en la verdad y indefectiblemente lo va a llevar a vivir una vida no conforme al Evangelio, y sabe uno las consecuencias de eso. Entonces el gozo de Juan, el elogio de Juan, lo lleva finalmente a mostrar el mayor gozo. Acá versículo 4 termina como con una declaración general. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan termina entonces con esta declaración general, lógicamente que deriva del gozo por el testimonio de Gallo. Y dice Juan que cada vez que oye hablar de un creyente fiel, Juan se regocija. Interesante. Bueno, claro, dijimos al principio que si usted lee las 3 cartas completas, va a notar diferencias, sí, pero el criterio que Juan usa para describir su regocijo es el mismo. Es el mismo. Ver cristianos viviendo según la verdad del Evangelio de Jesucristo, ver pecadores redimidos por la misericordia de Dios, que no se conforman a este mundo y que han entendido que Cristo pagó, que Él ha dado su vida para que ahora los que hemos sido salvados estemos bajo el señorío de Cristo.
Eso es gozo, eso es causa de regocijo. Ver el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder y que alguien no viva conforme al Evangelio no significa que el Evangelio no tenga poder. La gracia de Dios actuando en la vida de alguien, eso es ver la obra de Dios y eso le causa gozo. No tengo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Claro. Por cuanto Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es la autoridad sobre ella, y Cristo delegó enseñanzas en los apóstoles, y estos providencialmente nos han dejado las Escrituras para que sigamos el consejo de Dios y andemos en la verdad. ¿Acaso para los pastores y para el resto de los hermanos puede haber mayor gozo que saber que quienes han escuchado el Evangelio, quienes se han arrepentido de sus pecados, quienes han creído en el Evangelio, ahora sus vidas están siendo transformadas por la verdad del Evangelio y ahora su manera de vivir responde a ello? ¿Qué mayor gozo que este? No, yo me pongo contento porque vino el hermano a la reunión. No me conformo con eso. Voy a sentir mayor gozo cuando sepa que andan en la verdad, que viven conforme al Evangelio. ¿Qué mayor gozo que este? Y ese gozo tiene que a uno moverlo a ayudar al hermano, a decir, hermano, ¿cómo estás? Bien. Como decía un pastor, la reacción del bicho bolita cuando lo tocan y dice, bien, y se encierra. No, en serio, ¿cómo estás? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás visitando a algún hermano, teniendo comunión, orando al Señor? Los medios de gracia, ¿cómo lo estás usando? ¿Qué mayor gozo? Ese es el mayor gozo de Juan sobre Gallo y sobre cada hijo espiritual, dice. Posiblemente personas que escucharon el Evangelio por medio de Juan, o bien personas a quienes Juan les tenía aprecio y tenía este cuidado paternal y les dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero también este gozo de Juan tiene una exhortación implícita a la luz de lo que va a seguir diciendo en la carta. Andar en la verdad es algo que no se termina, que es hasta que seamos glorificados, que no depende de un evento o una actividad. No, andar en la verdad no es solamente venir a una reunión. Andar en la verdad es tu vida, es la manera de vivir. Y esta exhortación implícita, como dijimos, va a preparar a Gallo para un pedido que Juan le va a hacer más adelante, versículo 6, y harás bien en encaminarlos a estos predicadores itinerantes, encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Este es un pedido que Juan le hace a Gallo, pero también una exhortación y el único imperativo que aparece en la carta, versículo 11, amado, no imites lo malo. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahí está el único imperativo, es decir, algo que no es opcional, algo que tiene fuerzas de mandato. No imites lo malo. Por eso, finalizando, algunos puntos prácticos acerca de estos breves pero preciosos versículos que Juan le escribe a Gallo. 4 veces se menciona la verdad y hemos sido repetitivos en estos versículos de apertura. Esto funciona para marcar el tema principal de la carta. El tema de la verdad es algo importante acá. También el tema del concepto del amor también es importante y se puede ver después. Como dijimos anteriormente, la forma que Dios mostró su amor hacia los perdidos es por medio de Cristo. No hay otra forma de mostrar amor. Entonces el amor de los creyentes debe estar en concordancia con el Evangelio. No puede estar divorciado del Evangelio, son cosas unidas. Si bien Jesucristo no se menciona en toda la carta, interesante también eso, implícitamente cuando menciona la verdad, Juan usa un término que está relacionado las veces que Juan usa la verdad en sinónimo de que es Jesucristo. De hecho, rápidamente en el Evangelio de Juan, le voy a leer algunos versículos que son muy conocidos. 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Al ir a la verdad, al ir a la luz, está hablando de ir a Jesucristo. Capítulo 4, versículo 23. De nuevo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cómo uno puede adorar a Dios divorciado de Jesucristo? Imposible, no se puede. Capítulo 8, versículo 32 de capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, ¿a quién va a conocer? ¿La verdad doctrinal? Sí, en Jesucristo, que es la verdad. Capítulo 8, versículo 40, Jesús le habla a los judíos, a los que estaban queriendo matarlo, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Ahí está el contraste. Y padre de mentira. Y finalmente, bueno, un pasaje conocido, Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Los que son cristianos de manera natural no van a escapar de la luz y de la verdad de Dios por medio de Cristo. Van a conocerla, la van a abrazar y van a andar en ella. Así. Sí, con sus luchas, claro. No podemos ser ingenuos y decir, no, soy impecable. No, pero voy a enfocarme en andar en la verdad. Y ese no hay mayor gozo que si Juan se regocija de que Gallo, en segundo lugar, no es un cristiano a escondidas, no es un agente secreto. Gallo no tiene una religión privada que no la expresa públicamente. No. Por todo lo contrario, es alguien que es conocido por su testimonio. Y como dijimos, conocer a alguien por el testimonio en esta época era jugarse la vida. No era un cristiano de domingo. Nuestro Señor en Mateo 5 dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. No les dio una posibilidad, no les dijo, no, bueno, si siguen estudiando y van a crecer. No, si usted conoció a Jesucristo y el Señor ha regenerado su vida, usted es la luz del mundo. A sus discípulos les dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino en el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tremendo. Ustedes son la luz del mundo. Pablo le escribe a los filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así estaba viviendo Gallo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, sujetados, sostenidos en la verdad de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Juan se regocija de que Gallo no es un agente secreto. Es un hombre que con su testimonio estaba dando testimonio de la verdad y estaba andando en la verdad. Pero por último, algo que es un engaño y es muy nocivo, y ténganlo presente, nocivo para el alma de uno, es creer que el amor es más importante que la verdad. Cuidado con eso. Porque quienes creen eso, que el amor es más importante que la verdad, empiezan a tolerar prácticas o creencias que van en contra de las Escrituras. Cuidado. También lo opuesto, ¿no? Quienes creen en la verdad, que es más importante la verdad que el amor,
bueno, dejan a un lado la compasión y dejan a un lado la urgencia por los perdidos. Bueno, cuidado, porque la Biblia habla de las dos cosas, la verdad en amor. Dios por medio del Evangelio nos muestra la verdad de nuestra condición caída, nos muestra nuestra incapacidad para salvarnos por nuestras obras y a la vez nos muestra su amor al enviar a su Hijo para salvarnos. Por tanto, el amor bíblico y la verdad bíblica deben mantenerse unidas en nuestra mente, en nuestro corazón. No es amar, animar o dejar que otros vivan de una manera contraria al Evangelio. Eso no es amar. Es complicidad incluso. Si usted sabe que su hermano está pecando contra Dios, exhórtelo, anímelo, use Mateo 18, agárrelo en privado. Dígale, hermano, mirá, yo sé que y no está bien. Y bueno, y Mateo 18 es una buena guía, no lo vamos a leer, pero siga los pasos, considérelo. Porque es complicidad con el pecado, especialmente entre los que se dicen cristianos, ¿no? Al incrédulo predíquele el Evangelio, pero el hermano considere, bueno, el Evangelio también. Por eso los creyentes en general debemos tener preocupación, pero también gozo al ver que los hermanos se afirman en la verdad bíblica y viven de acuerdo a ella. Y obviamente es una preocupación en lo personal también. Uno tiene que preocuparse en lo personal y decir, bueno, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjense cómo andan en su vida, porque los días son malos. Delante del Señor, delante de lo que Cristo ha hecho, la obra de Cristo nos debería motivar, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, sabiendo esto, de que si uno murió por mí, Pablo dice, ya no vivo, o sea, ¿para qué voy a vivir si ya morí? No puedo. Pero vivan para aquel que murió y resucitó por ustedes. Anden en la verdad. Bueno, Gallo puede ser un buen ejemplo a imitar, ¿no? De lo cual Juan se goza acá por su testimonio, pero a la vez para animarlo a seguir andando en la verdad. Termino con una frase de un autor, posiblemente algunos lo conocen, Josh McDowell. Escribió un libro, Evidencia que exige un veredicto, que es una apologeta del hombre, muy interesante, pero en la tesis central de ese libro, él dice, si estuviéramos en una corte y nos estuvieran juzgando por ser cristianos, ¿habría pruebas suficientes para condenarnos? Si estuviéramos en una corte juzgándonos por ser cristianos, ¿habría suficientes pruebas para condenarnos? El Señor sea glorificado en nuestra vida, sabiendo que el Señor ha pagado, la justicia de Cristo es tremendamente perfecta, pero sí, como cantábamos, sed santos, porque yo soy santo. O sea, ahora lo que motiva nuestro corazón, nuestros afectos, toda nuestra vida es el hecho de andar en la verdad, como Gallo andaba en la verdad, por lo cual Juan se regocijaba y el resto de las iglesias daban testimonio de este hombre que sin duda alguna conocía la verdad del Evangelio, pero no se conformó con eso, sino que vivía de acuerdo a esa verdad. Sí, vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por Cristo. Gracias por la verdad del Evangelio que nos muestra nuestra condición desesperadamente perdida y nos lleva a la cruz. Muchas gracias porque así lo has hecho
con muchos de nosotros. Has obrado en pura gracia y en pura misericordia. No había obras, claro, Señor, y hoy podemos acercarnos por medio de Cristo a ti y rogarte tu gracia, tu socorro, porque tú conoces, Señor, a tus hijos y conoces cómo corren esta carrera, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luchamos, sí, con el pecado, Padre, pero queremos ser agradecidos y queremos rogarte, Padre, que cada día, por medio de tu palabra, tú nos muestres realmente cómo tenemos que andar en la verdad. No solo conocerla, sino vivirla, Señor. Es una preocupación que Juan tenía por Gallo y por el resto de los hijos espirituales que él tenía, pero es una preocupación que como creyentes tenemos que tener hacia la vida personal de uno, sí, pero también hacia mis hermanos, ver y gozarnos de ver cómo progresan en la fe. Señor, rogamos por cada uno de los creyentes en este lugar, por cada iglesia local que se ha reunido en esta mañana. Damos gracias por aquellos que andan en la verdad. Anímalos, afírmalos, consuela sus vidas. Señor, aquellos que posiblemente están luchando con algún pecado, Señor, muéstrales a Cristo, su justicia. Ayúdalos, Señor. Auxílialos para que puedan vencer, para que puedan mortificar, para que puedan desvestirse de su viejo hombre y revestirse de Cristo. Señor, ayúdalos a esos hermanos también. Pero si hay alguien que no te conoce en absoluto y tiene su corazón endurecido hacia ti, Padre, dales tu gracia. Ten misericordia de esas vidas, Señor, y ábreles sus ojos. Señor, gracias porque ahora vamos a poder celebrar algo que también nos habla de eso mismo. Recordarnos cuánto perdemos nuestra memoria acerca de esto tan fundamental para nosotros, que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Gracias, Padre, por tu evangelio, porque impregna nuestras vidas y rogamos que en esa verdad tú nos ayudes a andar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.